Soy Karina Mariani y estos son mis editoriales. La editorial de hoy: licencia para escandalizar. Napoleón dominaba casi toda Europa, pero España controlaba los accesos al Mediterráneo. Bonaparte quería conquistar Portugal y propuso a Carlos IV, rey de España, un acuerdo para que se le permitiera el ingreso a cambio de repartirse el botín. Entonces España posibilitó a los franceses el ingreso a su territorio y los franceses traicionaron el acuerdo. Conclusión: el hermano de Napoleón fue proclamado nuevo rey de España. En consecuencia, el 2 de mayo de 1808 comenzó una revuelta en Madrid contra los franceses. El 3 de mayo, el ejército francés se vengó. Desde la madrugada estuvo deteniendo y ejecutando gente arbitrariamente. La montaña del Príncipe Pío fue solo uno de los lugares en donde los franceses fusilaron a españoles. Fue uno de los lugares, pero fue el lugar en el que Goya vio lo sucedido. Goya era lo que se denomina un pintor de cámara o pintor de corte. En 1799, Carlos IV le había dado ese cargo. Eran artistas cuya principal función era la de realizar retrato regio, es decir, pintaban al gobernante. Este género estaba atado a normas, a iconografías y a recursos plásticos al servicio del decorum estipulado para pintar determinadas dignidades. Se entiende que era muy cómoda la vida de Goya, ¿verdad? Pero ocurrió que Goya fue testigo de la carnicería del 3 de mayo y pintó lo que había visto esa noche como homenaje a las víctimas. Los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío, que es el nombre del cuadro, es una obra rupturista con la tradición de las pinturas de guerra. La escena la protagonizan 4 grupos. En un costado, los muertos brutalmente inmortalizados sobre un terrible charco de sangre. Después está el personaje que está siendo fusilado, pintado de blanco, que atrae toda la luz de la composición, plasmado en su rostro el pánico atroz. Luego está el grupo de los que aguardan resignadamente su turno. Y por último, el colectivo impiadoso de los fusiladores. Goya puso en riesgo su comodidad para denunciar la barbarie en una imagen. No estaríamos recordando esos fusilamientos que fueron anónimos y perdidos si no fuera por su obra. El cuadro de Goya no es la realidad. No hay ahí ni muertos, ni sangre, ni fusiles. Es un óleo sobre tela de unos cuantos centímetros. Aunque parezca absurdo, vivimos en tiempos en los que hay que aclarar esto. Lo que nosotros presenciamos cuando vemos la obra de Goya es una alegoría, una metáfora. Decía Ortega y Gasset que una metáfora es un procedimiento intelectual que nos permite aprender lo que se halla más lejos de nuestra potencia conceptual. Literalmente decía: con lo más próximo y lo que mejor dominamos podemos alcanzar contacto mental con lo más remoto y lo más arisco. Es la metáfora un suplemento de nuestro brazo intelectivo y representa en lógica la caña de pescar o el fusil. Lo que nos decía Ortega y Gasset sobre las metáforas es que no tienen que ser ni bellas ni artísticas, son solo un suplemento que puede ser arisco. Valen justamente por su potencia conceptual. Vivimos épocas poco fértiles para las metáforas, porque en una sociedad de ofendidos y escandalizados no hay lugar para lo lacerante y lo arisco. Una sociedad que supone que si alguien se ofende, tiene razón. Para mal de los ofendidos, la realidad no es un constructo que se esfuma si lo ignoramos. No, señor, va más allá de los reverenciados sentimientos. La realidad, nuestra realidad, es un país repleto de pobres y olvidados, de privilegios y de mentiras. Alguien eligió representar la tragedia que causaron los privilegios argentinos
con una bolsa mortuoria que simbolizaba claramente a quienes mueren a causa de la corrupción y la mentira. La imagen de las bolsas se viralizó por todo el mundo. Era claro que iban a molestar al kirchnerismo, para eso eran. El kirchnerismo, campeón del doble rasero, que tiene miles de manifestaciones de idéntico o superior tenor, pero que claramente no gusta de sufrir en carne propia el escarnio que propina a los demás. Hasta acá es lo esperable. Pero pasó que del lado opositor o del lado no oficialista también hubo ofensa y escándalo por las bolsas mortuorias. Molestó el simbolismo, la falta de sutileza, también se materializó mucha carencia de comprensión de textos. Salió a la luz una voluntad férrea de no pintar nunca fuera de los bordecitos, una pretensión de elegancia y moderación subsumidas a una estética que ni es consensuada ni tiene historial de eficacia. Las bolsas mortuorias fueron una alegoría que irritó tanto a los moderados de la oposición como a los propios interpelados. Este paralelismo habría que analizarlo muy en detalle. En el mundo suave de la no contradicción reina la equidistancia del ni muy complaciente ni muy combativo. Pero el punto medio a veces rompe toda lógica. Estar de acuerdo con todos resulta imposible. En tiempos de autoritarismo, cuando las bases del orden democrático son serruchadas y pesan sobre la vida cotidiana, tanto la muerte como la miseria, demandar la segunda mejilla con superioridad moral implica un diagnóstico muy complejo. Se trata, precisamente, de un diagnóstico según el cual la defensa sólida de ideas y valores conlleva enfrentamientos innecesarios. A partir de esta hipótesis, es mejor mostrar con ejemplos exitosos las bondades de la propia cosmogonía en lugar de defender el ideario en el campo del debate político. La firmeza asociada con la tiranía es uno de los logros publicitarios de la izquierda que, curiosamente, solo se aplica para las democracias liberales. Así, quienes pretenden manifestaciones blandas, moderadas, sin banderas, sin carteles, sin disfraces, imaginan que van a combatir al autoritarismo blandiendo sus acolchadas propuestas. Olvidan que los horrores históricos a los que aluden fueron posibles gracias a la actitud de los impasibles, los temerosos de molestar en exceso, cuidadores de su corral propio de confort. ¿Acaso no tenemos la certeza del horror de Formosa? ¿Nos olvidamos de casos como los de Abigail? ¿No palpamos cada día la tragedia de las empresas cerradas y de los niños privados por un año completo de su educación? La pregunta es más bien sencilla. ¿A quién favorece la pasividad de una protesta que no incomode? Va a ser difícil cambiar un país en donde las únicas ideas que merecen respeto son las que coinciden con el oficialismo de turno. Todo lo demás es tachado de ultra y se convierte en la mancha venenosa. En el imperio de los sentimientos que rigen el consenso político y cultural, la verdad es un problema secundario. Lo que importa es la emoción, que es capaz de borrar la memoria y el deber. Personajes corruptos y viles son capaces de psicopatear con el daño que le atribuyen a expresiones simbólicas cuando su accionar delictivo es bien real y palpable. Son astutos en ofenderse en virtud de una moral que ni siquiera comparten. Por ejemplo, con la excusa del coronavirus, el gobierno liberó presos peligrosos sin ninguna explicación racional. En una segunda etapa del sinsentido, derogó el decreto que permitía a las autoridades impedir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales. Con la misma debilidad que tienen por el bienestar de los delincuentes, sostuvo una cuarentena que empobreció a los ciudadanos decentes, mientras favorecía usurpaciones y ponía a funcionarios públicos a defender al separatismo indigenista en el sur. Y, para mayor abundamiento, se dedicó a confiscar cargamentos de soja, mientras hay provincias que están asoladas por el narco, libradas a la buena de Dios. ¿Qué alegoría merecerían estas acciones para no molestar a los catadores de protestas? ¿Con qué elegante metáfora
podemos representar los acontecimientos formoseños. Durante un tiempo parecía que nos querían temerosos, aplaudiendo desde los balcones. Ahora, simplemente, nos quieren resignados y mudos. Y nosotros, teniendo contemplaciones por si alguna alegoría performática hiere algún sentimiento. Si la política es incapaz de denunciar las violaciones a la democracia, peor para ella. La verdadera ofensa está en no protestar con la suficiente firmeza y seguir actuando como si nada. El resultado es que se acepta graciosamente que la desestabilización que sufrimos va a desaparecer con unas elecciones legislativas. Con esa actitud estamos cavando nuestra propia tumba. La corrección y la moderación nos han dejado una retórica pacata y acotada, un límite de expresión parco, que validamos para los estrechos límites de nuestro propio marco moralizante. Hacinados en este pequeño escenario de protestas permitidas, dan envidia los hombres del pasado, esos que como Goya no escatimaron recursos para denunciar lo que estaba mal. Sencillamente eso. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.